tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te damos muchas gracias por acompañarnos como cada jueves a las 6 de la tarde aquí por Radio Esperanza en el 1140 del AM en Monterrey, Nuevo León, México. Desde acá te saludamos hasta cualquier parte de donde tú nos escuches. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí en cabina como cada jueves mi hermana Elena, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, y ellos ya están listos para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde o 7 de la noche. Acá ya es de noche para las 7, ¿no? Para que te comuniques con nosotros, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son los que tú ya conoces, los de Radio Esperanza, el 8375-5051 y el 8375-5055. Te lo repito, 8375-5051 y 8375-5055. Esos están a tu disposición todo el día. El mío en lo personal, el teléfono de este programa es el 818-252-8607. Ese es mi número de celular personal. Yo te atiendo terminando el programa, cualquier hora, cualquier día. Ahí estoy para servirte. 818-252-8607. Tenemos otras vías que podemos estar en contacto. Tenemos correo electrónico. Si gustas mandarnos un correo electrónico, es a volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. También podríamos estar en contacto vía Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí también podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Y tanto en la página de internet como en el Facebook, ahí estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones de todo lo que hacemos en la semana en radio, nuestras predicaciones de domingo. Ahí están subiéndose constantemente. También de aquí mismo puedes ligarte a nuestro canal de YouTube y ahí están nuestras predicaciones desde que empezamos nuestro ministerio. Ahí están en YouTube si gustas buscarlas. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás de los Garza. La dirección es la calle Juárez, el número 127 Altos, esquina con Aldama. Te lo repito, Juárez, Cruz con Aldama, frente a la plaza principal de San Nicolás. También si esta no te queda cómoda, tenemos otras pequeñas células de estudio en casa. ¿Sí? Por ejemplo, estamos los lunes en Escobedo, en la colonia Pedregal del Topo Chico, los martes y los jueves en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en la colonia Fresnos en Apodaca, los sábados en la colonia Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si quieres más información de direcciones, horarios, con quién dirigirte y todo, solo llámame o mándame un mensaje o un correo y yo te mando la información, domicilio, horarios, todo lo que necesites, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos comenzado una serie de programas sobre algunas prácticas cristianas, entre comillas. Hablamos la primera semana sobre cubrirse con la sangre de Cristo. Es una práctica muy cristiana y ya vimos que no es correcta. Sí, la sangre de Cristo no es para eso. La sangre nos limpia cuando nos arrepentimos, cuando escuchamos el Evangelio y lo creemos. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo nuestro pecado anterior, pero no es para estarnos cubriendo, no es un amuleto, no es nada de eso. Y la semana pasada hablamos de otra
práctica muy arraigada en el cristianismo, esa práctica de pedirle a alguien o de llamar al radio o de llamar aquí donde estamos y pedir, ore por mí y ore por mí. Y el cristiano siempre buscando quien ore por él, quien ore por él. Y también ya lo examinamos la semana pasada. Si te interesan las grabaciones, solo tienes que llamarnos, te hacemos llegar grabaciones. También se me pasaba a decirte, pero cada jueves tenemos para ti Biblia o Biblia en audio, lo que prefieras. Si no tienes Biblia, quieres leerla, si no puedes leer y quieres escucharla, solo llámanos hasta la puerta de tu casa. Solo ten un poco de paciencia porque nos tardamos un poco, pero te la enviamos de gracia, porque de gracia hemos recibido. Y hoy vamos a hablar de otro tema en este tenor, una práctica, de hecho tiene que ver algo con esto de ore por mí. Hoy vamos a hablar de la imposición de manos, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué poder hay en la imposición de manos? ¿Sí? Como se enseña la Biblia hoy en día, como enseñan las iglesias, los pastores de hoy, tú puedes verlo. Yo creo que a la iglesia que tú vas, o si no, date un paseo por el YouTube, sobran predicaciones donde alguien, un pastor, desde luego, un ungido, pone las manos sobre alguien, aquel lo tumba, y luego ya te dicen, no, esto está en la Biblia, ¿no? Y te muestran un versículo o dos, por ejemplo, Hechos 8:14. Hechos 8:14 en adelante dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y luego dice el 8:17, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y por este pasaje y uno o dos más que hay en este tenor, vemos tanta gente, tantos pastores, según ellos, tocando gente, tumbándolos, transmitiendo el Espíritu Santo, u ordenando al Espíritu Santo, tócalo más, y así como Cash Luna, ¿no? Pero ¿cómo debe entenderse la Biblia? ¿Te acuerdas? Este es el principal propósito del programa siempre. ¿Cómo debe entenderse la Biblia? Te digo, esta es una práctica que según ellos sacan de la Biblia, ¿sí? Lees Hechos 8:14, ves que dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, y ya. Hay pastores que de esto sacan toda una doctrina, ¿no? Y andan tumbando gente, poniendo manos, y según ellos, pasando el Espíritu Santo al que ellos quieren, ¿sí? Pero ¿cómo debe entenderse la Biblia? ¿Qué es lo único que debe interesarnos a los cristianos? ¿Cómo debe entenderse? Y siempre hemos tratado de enseñar que la Biblia tiene que leerse desde Génesis a Apocalipsis, para entender una doctrina, es decir, ¿qué enseña la Biblia sobre la imposición de manos? Tenemos que buscar todo lo que dice la Biblia desde Génesis a Apocalipsis sobre el mismo tema, sobre la imposición de manos. Vamos a hacer algo, hagámoslo juntos y vamos viendo varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, empecemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y buscamos la imposición de manos. Y el primer uso de la imposición de manos se ve en Génesis 48, y era para orar por alguien, para bendecir a alguien. En Génesis 48:14 en adelante, dice que Israel, pero está hablando de la persona de Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera, etcétera, etcétera. Pero ahí él colocó sus manos, y de hecho dice que las colocó cruzadas adrede, y así lo hizo, y les dio una bendición. Entonces esa es la primera vez que se ve el uso de la imposición de manos en la Biblia. Después, si sigues
avanzando en la Biblia, que así es como debe de leerse en forma cronológica, ¿sí? Llegas a Números 8:9, por ejemplo, y mira lo que dice Números 8:9 en adelante. Harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda y servirán en el ministerio de Jehová. Esto es lo segundo que se ve en la Biblia. Les imponían las manos, ¿sí? Cuando los separaban a un ministerio o los enviaban a un ministerio, ¿sí? Números 27:18 habla también de este caso. Por ejemplo, en el 27:18 en adelante, Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Sí? Y así lo separaron también para un cargo. Pero hasta aquí con esos 3 versículos, ¿qué podemos concluir? Nada. Todavía nada. Hay que leer toda la Biblia, todos los pasajes, para después al final llegar a conclusiones correctas. ¿Ok? Siguiendo en el Antiguo Testamento, mayormente la imposición de manos se usaba a la hora de los sacrificios de animales. ¿Sí? ¿Te acuerdas que se ponía la mano sobre el animal? Dice, por ejemplo, Levítico 16:21. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sus rebeliones, sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y después aquel macho cabrío era el que se sacrificaba. Y así era siempre esta práctica, en el tabernáculo, después en el templo. ¿Ok? Y eso era en el Antiguo Testamento. Pero seguimos igual. Ninguna de estas imposiciones de manos son mandamientos para la iglesia, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tú y yo no ponemos las manos en los animales, ¿no? Porque hoy no presentamos sacrificios animal. Sin embargo, estamos dando un paseo por toda la Biblia para ver el uso de la imposición de manos, ¿sí? Si sigues cronológicamente, imagínate dónde estamos, vamos avanzando cronológicamente para al final juntar todo lo que dice la Biblia sobre la imposición de manos y llegar a conclusiones. Cronológicamente, después de esto, llega Jesús a la tierra. Y Jesús le encantaba imponer manos. Tocaba a la gente para bendecirla, para orar, como veíamos ahorita en el Antiguo Testamento. Mira, por ejemplo, Mateo 19:13. Dice que le fueron traídos unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Sí? Hasta aquí, tanto Antiguo y como esta parte del Nuevo Testamento, tienes que ver algo, porque es muy importante. La imposición de manos iba acompañada de oración, o más bien al revés. La imposición de manos es un acompañante de la oración, ¿sí? Es decir, imponían las manos y oraban. Y si tú lo ves desde este punto de vista, yo creo que muchos lo hacemos así. Cuando tenemos a alguien al lado y oras por él, como que se da naturalmente, le pones la mano en el hombro o le pones la mano en la cabeza, es algo natural. Así se usaba en el Antiguo Testamento también, y en lo que estamos viendo ahorita de Jesucristo también era lo mismo. Le traían unos niños para que les pusiera las manos y orase, ¿sí? Y lo que Jesús trae de nuevo es que Jesús también ponía las manos para sanar gente. Eso es nuevo, eso no estaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Marcos 6:5 dice, no hizo ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos, poniendo sobre ellos las manos. Y esto es lo que se ve mucho en el Nuevo Testamento, con Jesús principalmente, ¿sí? En los evangelios. Jesús tocaba a la gente y sanaba a la gente. Después de la muerte de Cristo, de su resurrección y antes de ascender al cielo, Jesús mismo, estamos yendo cronológicamente, Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 16:15,
en adelante. Marcos 16:15 en adelante. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y mira lo que dice al final. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Okay? Jesús sanaba con el toque de sus manos, y dice que el que cree en él, ¿sí? Que cree en él, esta será señal de que ha creído. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿Ok? Pero tienes que quedarte con lo que decíamos hasta ahorita, ¿sí? No es como automático. El poner manos siempre va acompañado de una oración. Esa es la constante hasta ahorita, ¿sí? ¿Cómo saber si has creído el evangelio? Esas son señales, ¿sí? Que pones la mano sobre los enfermos, haciendo oración, y sanarán, ¿sí? Entonces, así como en el antiguo se imponían las manos, principalmente para poner el pecado en el sacrificio, cuando llegamos a los evangelios, a la historia de Jesús, mayormente Jesús imponía las manos para sanar gente. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Estamos viendo toda la Biblia. Pero luego llegas al libro de Hechos y se ve la imposición de manos para otra cosa nueva, que tampoco se había visto ni en el Antiguo Testamento ni con Jesucristo en la tierra. Y se ve que se imponían manos para recibir el Espíritu, ¿sí? Para recibir el Espíritu. Mira, Hechos 6:3. Aquí ya podemos ir viendo, ¿cómo te diré? Como que acumulando cosas. Podemos ir concluyendo cosas de Hechos. Mira Hechos 6:3. Hechos 6:3 en adelante. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, etcétera, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Mira otra vez la constante. Nunca te olvides de esta constante. Quienes orando les impusieron las manos. Pero Hechos 6:3 nos dice que la imposición de las manos, hay dos cosas que ya podemos ir concluyendo. Siempre acompaña a la oración. Y Hechos 6:3 nos dice que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando mandaban a alguien a un ministerio y oraban por él, le imponían las manos. ¿Ok? Esa ya puede ser una conclusión. Aunque nos falta por leer, esa ya lo vimos tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Sí, ya hay conclusiones. La imposición de manos siempre acompaña a una oración, ¿sí? Y aquí en Hechos 6:3 nos dice que para separar a alguien para un ministerio, como hizo el pueblo de Israel, como hizo Moisés, aquí se ve que en el Nuevo también se hace, ¿sí? Mira, Hechos 13:1. Hechos 13:1. Había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otra vez la constante. Orado y le pusieron las manos y los enviaron a un ministerio, ¿ok? Entonces te digo, ya hay conclusiones. La imposición de manos acompaña a la oración, ¿sí? No es que traspasa algo realmente. Aquí también ya podemos concluir esto. Mira estos dos últimos ejemplos de Hechos, Hechos 13 y Hechos 6. ¿Qué le traspasaron a ellos? Nada. Aquí en Hechos 13 es a Saulo al que mandan al ministerio. ¿Qué le traspasaron? Nada. Nada. Saulo ya tenía el Espíritu Santo. Miren Hechos 6. ¿Qué le traspasaron a Esteban? Nada. Mira lo que dice ahí de Esteban: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es importante. Esto es importante porque es en el libro de Hechos, solo en el libro de Hechos, donde se ve una o dos veces
que ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos en estos dos pasajes, en Hechos 8:14 y en Hechos 19:1. Hechos 8:14, que ahorita lo leímos, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Habiendo venido, oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Aquí es Hechos 8:14 y mira de una vez Hechos 19:1 al 6. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, y este es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos últimos dos son los que, te digo, se ve que ponían las manos y recibían los demás el Espíritu Santo. Y yo creo que ya con estos podemos ir llegando a conclusiones, ¿ok? Conclusiones. Por estos últimos dos, te decía ahorita, hoy la iglesia se nos ha llenado de esa doctrina de los ungidos que tienen el Espíritu, y el ungido luego lo anda pasando a quien quiere. Y los demás, por eso en esas iglesias, algunas veces tú ves al final, dice: voy a orar por ustedes, y ahí está la gente haciendo una fila, y se paran todos en filita así de frente, y el ungido empieza a tocarlos a todos, y luego estos todos reciben el Espíritu, se caen, que esa es otra historia, pero les imponen manos, y según el otro recibe el Espíritu, y se basan en estos dos pasajes principalmente, sí, como lo hace el Cachito Luna, el tócalo Espíritu más, un poco más, y ya te pasaste Espíritu, quítale un poquito, ándale así exacto, y gente que cree que puede pasar el Espíritu a otras gentes, y no solo eso, sino dominar al Espíritu y mandar al Espíritu. Esto es ignorancia al máximo, ¿ok? Pero ellos abusan de la ignorancia de las personas, tal vez como tú que nos escuchas. Ellos te invitan a pasar, te invitan a recibir. La gente dice: ¿se puede o no se puede? Te muestran Hechos 8, Hechos 19, tú ves cómo Pablo les impuso manos y vino el Espíritu. Entonces no solo se puede, sino que estamos ante alguien casi igual que Pablo. Es decir, imagina el nivel de ungidos que tenemos ahora en las iglesias, ¿no? Por eso dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Para saber si hasta aquí vemos todos estos versículos, vemos principalmente la imposición de manos en dos cosas que vamos a ahondar. Pero hoy solamente tomaremos una para orar por sanidad de las personas, que esa la tomaremos, yo creo que la ahondaremos la próxima semana, ¿sí? Pero la segunda es imponer las manos y pasar el Espíritu Santo. En esta vamos a enfocarnos el tiempo que nos queda de programa, ¿no? Porque es mucha los dos temas. Entonces, enfocándonos en esto, ¿se puede pasar el Espíritu Santo? Y otra vez te repito, tú ves Hechos 8, Hechos 19, dice, les pusieron manos y vino sobre ellos el Espíritu. Y la gente dice: sí se puede. Y los pastores de esto se aprovechan y dice: sí se puede. Pero ¿cómo empezamos el programa de hoy? Otra vez, lo que hicimos es ir por todos los versos que hablan de la imposición de manos. Todavía nos queda uno o dos pendientes. Pero ahora la imposición de manos nos lleva a otro tema, ¿sí? A recibir el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer?
No puedo yo concluir por Hechos 8 y Hechos 19 que el Espíritu Santo se traspasa como la gripa, ¿no? Por eso te lavas como la influenza. Cuando traes las manos con una influenza, saludas a alguien y se le pasa. Y el Espíritu es igual. Si eres ungido, tocas a alguien y se lo pasas. No, el Espíritu no es eso. El Espíritu no es la influenza, hermano. Bueno, pero para saber, Hechos 8 dice esto, Hechos 19 dice, bueno, para saber tienes que ir otra vez a toda la Biblia para ver cómo se recibe el Espíritu Santo, de quién se recibe, quién lo da, cómo lo da, ¿ok? Pero nada más para empezar, Jesús, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, jamás, vea la Biblia porque jamás tocó a nadie para traspasarle su espíritu. Qué raro, ¿no? Una práctica que hoy se hace en las iglesias, Jesús no la hacía. Y ni modo que Jesús no tuviera el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, este Jesús dijo del Espíritu Santo. El mismo Jesús mandó, después de ascender, después de resucitar, les mandó en Hechos 1:4 en adelante que se quedaran en Jerusalén y que esperaran la promesa. La promesa es el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual oyeron de mí, dijo Jesús. Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros serán bautizados en el Espíritu Santo. Los que se habían reunido le preguntaron, ¿y restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, así llegamos a la iglesia, a la era del Espíritu Santo. Siguiendo en Hechos, el Espíritu se derrama en Hechos 2. Ahí el Espíritu llegó. Ahí el Espíritu bajó. Y después de ese parteaguas, de ahí en adelante, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Mira lo que dijo Pedro en Hechos 2:37 en adelante. Porque esto es para nosotros hoy. Es como decir, este es nuestro mandamiento. Esto es lo que nos toca a la iglesia. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no les dijo, fórmense porque hoy estoy en oferta. Sí, ahorita todos van a recibir. No, hermano. Pedro dejó el orden. ¿Cuál es el orden? Escuchar el Evangelio, porque Pedro lo predicó. Y después de haberlo creído, en el 2:37 dice, se compungieron, se entristecieron y dijeron, ¿qué haremos? Bueno, arrepiéntanse, bautícense para que sean perdonados los pecados y entonces vendrá el don del Espíritu Santo. Ese es el orden. Ese es el orden que estableció Dios. Si avanzas por la Biblia, es el orden que habla el libro de Romanos. Es el orden que habla Pablo en Efesios. Mira Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, mira el orden, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el orden. Para recibir el Espíritu Santo hoy, la gente tiene que escuchar el evangelio y creerlo y arrepentirse, y Dios te bautiza con su Espíritu Santo. Antes de continuar, te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos aquí a cabina. Son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 8607. Pero no sé si lo veas, cronológicamente avanzando hasta llegar a lo que nos toca como iglesia, cómo recibe la iglesia el Espíritu Santo, y en Hechos 2:37 nos lo enseña Pedro, Pablo nos lo enseña varias veces, pero en Efesios 1:13, ahí está. Y miren Hechos, por ejemplo, en el 10:42, cómo es el orden que estableció Dios.
¿Sí? Hechos 10:42 nos mandó que predicásemos al pueblo. Es el primer requisito, escuchar el evangelio. Dice que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mira lo que pasó en el 44. Y mientras aún hablaba Pedro esto, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque creyeron lo que Pedro estaba predicando. Es el orden establecido por Dios. Escuchar el Evangelio, creerlo, y el Espíritu Santo te bautiza. Así se recibe el Espíritu Santo. Ojo, esto es hoy, no es imponiendo las manos, no es repitiendo una oración, es escuchando el Evangelio y creyéndolo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hay quien dice, ¿ves? De su interior corren ríos, entonces lo pueden traspasar. No, mira lo que dice el 39. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Ese es el requisito. ¿Creyesen en qué? En el Evangelio. En el Evangelio. Ese es el requisito. ¿Quién lo da, además? ¿Quién da al Espíritu Santo? ¿Qué enseña la Biblia? Pablo se lo dio a alguien, Pedro se lo dio a alguien, Cash Luna, Benny Hinn, el pastor del domingo que tumba gente. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice, por ejemplo, en Lucas 11. ¿Cuánto más? ¿Te acuerdas de este pasaje? Es el de pide y se te dará, llamad, se abrirá. Y al final de este pedacito dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Quién da el Espíritu Santo? Él. Él. Jesucristo prometió en Juan 14, vendremos y haremos morada en Él. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él es el que manda. Él es el que manda. ¿Sí? Él es el que da el Espíritu. Y otra vez, juntando ya estas cosas, puedes ir concluyendo cosas, ¿sí? Por ejemplo, tú que me escuchas, si eres cristiano es porque escuchaste el Evangelio, lo creíste y Dios puso su Espíritu en ti. Estás lleno del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿debemos de buscar que nos impongan manos? Yo te pregunto a ti, ¿cómo para qué? En ningún lado nos mandan. Yo a veces te digo esto en las iglesias, para que el pastor nos toque. ¿Y como para qué, hermano? Por ejemplo, tú, ¿a qué vendrías a mí a que yo te imponga una mano? Pregunto. ¿O yo por qué buscaría un pastor para que me ponga las manos encima? ¿Sí? No, ¿por qué? ¿Tú qué buscas que te impongan las manos? Yo tengo una confusión bien grande y ojalá me la puedas quitar. ¿Qué es lo que buscas cuando pasas al frente a que alguien te ponga las manos? Pero esa es una parte. La otra es, ¿y nosotros debemos imponer manos? Aquí es donde entramos a lo interesante. No nos manda la Biblia, pero se ve como una práctica, y una buena práctica. Cuando oras por alguien, ¿sí? Le pones las manos, siempre y cuando lo tengas cerca. Si no lo tienes cerca, es decir, ¿debemos imponer las manos? Pues si lo tienes cerca, le pones las manos. Y si no las imponemos, no pasa nada. Es decir, no estamos traspasando nada. La oración es la importante. La constante fue, oraban e imponían las manos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la persona por la que estaban orando. ¿Sí? Es decir, te pongo un ejemplo. Todo lo que vimos para bendecir a alguien se usaba, ok. Si yo quiero bendecir, imagínate que tengo nietos, no tengo todavía, pero imagínate que tengo nietos y tengo a mi nieto enfrente y quiero bendecirlo, pues le pongo las manos y oro por él. Bendícelo, Señor, sepáralo para ti, que te conozca pronto, que no peque, mi Señor, que sea hecho una nueva persona y cosas. Pero imagínate que no lo tengo cerca, que mi nieto vive en Laredo. ¿Qué debo hacer? Oh, chin, no puedo orar por él, está bien lejos. ¿Cómo le voy a poner las manos? Y de ahí salen otros novedosos hoy que vienen a radio, ¿no? Ah, pero pon tu mano en el radio.
O pon tu mano en el teléfono para que como que el espíritu viaja, ¿no? Hermano, tenemos que dejarnos de esas tonterías, hermano. Tienes que madurar, tienes que crecer, ve a la Biblia. ¿Sí? Si tienes a tu nieto enfrente, a tu hijo, ponle las manos, pero no le estás traspasando nada. No se traspasa absolutamente nada. Imagínate si anduviésemos traspasando Espíritu Santo. Hermano, yo hoy saludé a un carnicero, ¿sí? Saludé a un taxista, pues ya se fueron bien ungidos. Ya los mandé bien ungidos. Ahorita ya han de estar en la cantina, pero bien ungidos los mandé yo. Hermano, eso no es así. ¿Qué debí de haber? Si a mí me interesara que el carnicero y el taxista recibieran el Espíritu Santo, ¿sabes qué debía de haber hecho? Predicarles el Evangelio. Eso es lo que la Biblia manda, ¿sí? Pero voy a orar por un enfermo, ¿sí? Y ese es otro temita, el de la oración, ¿no? Sabiendo los cristianos cómo oramos por la voluntad de Dios, ¿sí? Como enseñó Jesucristo: Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? No pidiendo un milagro, no exigiendo un milagro, pero ese es otro tema. Tengo a mi familiar enfermo, quiero orar por él, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy triste. Y lo tengo, imagínate que lo fui a visitar al hospital, él está en su camita, yo le tomo la mano, yo se la aprieto y oro por él, ¿sí? Pero imagínate que está enfermo, que vive en Ciudad Victoria. Oh, pues tengo que ir a Victoria para ponerle las manos. ¿Pero de qué estás hablando? Tienes que estar orando por él. Si no lo tienes cerca, ora por él. Si los tienes cerca, le pones las manos. Pero en las manos, al ponerlas, no estás pasando absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que quitarnos de la mente. Eso, en cuanto al Espíritu, es exactamente lo mismo. ¿Se pasa el Espíritu al poner manos? No. Pero ¿puedo orar por alguien para que reciba el Espíritu? Hermano, pues claro que sí. La semana pasada, cuando hablamos de la oración de intercesión y hablamos que es por las cosas importantes que es la salvación. Cuando alguien es salvo, ¿qué pasa? Recibe el Espíritu, pues por el amor de Dios. Claro que debemos. Ahorita veíamos qué hacían cuando ellos ponían manos, decían, oraron para que recibieran el Espíritu, ¿sí? Eso es una oración tan natural, es la oración que a Dios más le agrada. No es lo que oramos por los hijos, es lo que deberíamos de orar, por la gente que amamos y que no es conversa. Oh Señor, que sea tocado por tu Espíritu, que conozca tu presencia, ¿sí? Pero imponiendo manos o no, ¿qué pasará? Imagínate otra vez el mismo ejemplo. Tú tienes a tu mami inconversa, estás con ella en su casa y quieres orar por ella porque no es conversa. Si está a tu lado, oras y le pones las manos. Pero imagínate que tu mami no está, fue al súper y tú quieres orar, la tengo que esperar a qué horas acabará de hacer el súper. Tú oras por tu mami, tú oras por tus hijos, Señor. Tócala con tu Santo Espíritu, convéncela de pecado, Señor. Ayer le compartí el Evangelio y salimos peleados porque me dice, a mí déjame con mi religión. Señor, tócala, pero es un ruego, Cash Luna, no es una orden. No podemos mandar al Espíritu Santo. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué pasará cuando tú y yo oremos por alguien para que reciba el Espíritu? No depende de ti. No depende de mí. Lo que dice la Biblia, Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Juan 3:27. Y Juan 3 es cuando le está hablando a Nicodemo y le está hablando del Espíritu Santo. En el 3:8 le dice, el viento sopla de donde quiere, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso viene de Dios. Y en el 3:27 le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado desde el cielo. Así es, hermano. El hombre, ¿cómo va a mandar al Espíritu Santo? Dios es el que lo da. Y esto está por toda la Biblia. Hechos 15:8. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Él es el que lo da. Hechos 11:15.
cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sí? Dice ahí en el 11:17, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, es decir, Dios es el que lo da. Hechos 5:32, nosotros somos testigos, y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Dios es el que lo da. Si no somos más que el Espíritu Santo para darle órdenes. Tócalo Espíritu Santo. ¿Quién te crees? Dios lo da a quien quiere, y Dios puso el orden. ¿Sí? No es como tú quieras. Otra vez Hechos 2, que es escuchar el Evangelio, y dijo Pedro, arrepentíos y bautícese para perdón de pecados y que reciban el don del Espíritu Santo. No es como tú quieras. No, hermano, si fuera así, imagínate un cristiano salvo. Pues con razón dijo Hechos 16, serás salvo tú y tu casa. Pues ya eres salvo y luego arráncate tocando a todos los de tu familia, y pues ya los salvaste, ¿no? No nomás tu casa y los vecinos, y todos los del trabajo, pues los que saluden se les va el Espíritu Santo ahí. No funciona así. Este es el error de Simón. Cuando lo compartíamos ahí en la congregación, este tema, alguien dijo, este es como el error de Simón, es el error de Simón. Miren Hechos 8:12 en adelante. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, anunciaba el Evangelio, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Que también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba con Felipe, y viendo las señales estaba atónito. Y dice en el 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Pero mira cómo hasta en el 8:14 se cumple. Escucharon el Evangelio. Creyeron, pues dice que hasta Simón creyó, por eso vino el Espíritu. En este que se ve, que no vino de inmediato, ¿sí? Que esperó hasta que vinieran Pedro y Juan a imponer las manos. Entonces alguien podría concluir por esto que hoy puede suceder así. No, mi hermano, porque hoy tenemos más versos. Hoy tenemos más versos y doctrinales, ¿sí? Tenemos versos por encima de este narrativo. Hoy dice la Biblia en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu no es de él. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Ok? Y los pasajes doctrinales van por encima de los narrativos. ¿Sí? Mira, en Hechos 19 también se cumple el orden. Los Hechos 8 y Hechos 19, que eran los ejemplos de que ponían las manos y le pasaban el Espíritu, pero no era así como así. Los requisitos se cumplieron. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, recibieron el Espíritu, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que el Espíritu. Entonces, ¿de quién eran discípulos? Dice ahí enseguida, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan. Están en el tiempo aquel de quiebre, ¿sí? Y Pablo les predica. Es que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, hablando de que venía Cristo. Y cuando Pablo les predica, dice el 19:5, oyeron esto y fueron bautizados, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El requisito siempre tiene que cumplirse: oír el Evangelio y creerlo. ¿Sí? No es al que quieras. Tú, no es como tú quieras. Pero te digo, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí podemos, ojalá, y puedas llegar a conclusiones. Tú y yo podemos orar por alguien para que reciba el Espíritu, por el amor de Dios. Esa es la mejor oración que deberíamos de estar haciendo. Dicho sea de paso, cuando alguien nos habla, oiga, ore por mi enfermedad, ¿sabes? Nosotros oramos siempre
pero para que recibas el Espíritu Santo, para que el Espíritu esté contigo. Ok, ahora, ¿el Espíritu se traspasa por las manos? No, el Espíritu lo da Dios a quien quiere, como quiere y cuando quiere, cumpliendo los requisitos que Él dejó. Hay un pasaje en 1 de Timoteo 5:19, donde le están dando instrucciones a Timoteo de lo que tiene que hacer. Y en el 5:20, por ejemplo, dice, en el 5:20, sí, perdón, a los que persisten en pecar, repréndelos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo que guardes esto sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, y no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y hay quien dice, no ves, es que si le pones hay unos que se arrancan a la ligera, ¿no? Ponen la mano sobre todos. Y hay otros, pues igual de ignorantes, que no, yo no pongo las manos en nadie. Porque mira, aquí dice, participas en sus pecados. Es decir, como que ellos te pegan el pecado. Es decir, qué pegadera esta, ¿no? Tú les pasas el Espíritu, pero pues imagínate si el otro entonces, ¿qué onda? Le pasaste el Espíritu y el otro te pasó el pecado. Chin, y luego pues es como el voto, ¿no? Ahora tú la traes, ¿a qué la trae? Pues que te la pegue y uno le pasa el pecado al otro y el otro... hermano, lo que está diciendo aquí es de lo que estamos hablando. Orar por alguien, claro. Pero mira lo que le dijo primero, a los que persisten en pecar, repréndelos. Eso es predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo le vas y dice, y no ponga las manos con ligerezas a ninguno, ni participes en pecados ajenos? Es decir, ¿cómo vas a decir, oiga, ore por mí? Y tiene buenas intenciones, dice, ore por mí para que yo reciba el Espíritu Santo, para que yo sea salvo. Y ahí se arranca el pastor, oh Señor, sálvalo, oh Señor, que reciba tu Espíritu. Dice, ¿y ya lo confrontaste con el pecado? Hermano, eso es lo primordial, que escuche el Evangelio, que sea confrontado por el pecado. Y lo peor, lo que decía ya Timoteo, es que no actúes con parcialidad. Es decir, y a Timoteo lo está dejando como pastor de una congregación y le dice, confróntalos con el pecado, no actúes con parcialidad. Es decir, no hagas lo que muchos hacen. Oye, ¿a qué le digo que es pecador? Pues es pobre, pero este es el de la lana, es el que diezma. Oye, pero anda en malos pasos. Sí, pero ¿cómo le voy a confrontar con su pecado? Él viene, ora por mí, pastor, por el amor de Dios. ¿De qué la quieres? ¿De dulce, de chile? ¿Quieres por ser sanidad? ¿Quieres por Espíritu Santo? ¿Qué quieres? O bueno, por todo. ¿Cuánto dinero traes? Sí, completas. Dale, oramos por ti. Debemos de dejarnos de esas cosas, hermano. No se pasa ni el pecado así, ni se pasa el Espíritu Santo así. Mira Hechos 9:10. Pero te decía ahorita, todo esto es como el error de Simón, siguiendo con Hechos 8:17 en adelante. Les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les dijo, oye, yo te doy una lana, yo quiero hacer lo mismo. Y le dijeron, sí, que tu dinero perezca contigo, Simón, no es así. No es así. ¿Qué pasa en el libro de Hechos, que es el que principalmente puede traer a confusión? Mira Hechos 9:10 en adelante, y yo creo que nos va a aclarar todo. Hechos 9:10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, esto es importante, el Señor dijo en visión, Ananías, él dijo, heme aquí, levántate y ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías se defendió un poco, ¿te acuerdas? Oye, pero mata, Señor. Y dice en el 14, y aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a los cristianos. Y él dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y en el 17 dice, fue Ananías, entró en la casa, puso las manos sobre él, y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. También puso manos y recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto es de lo que habla Hechos. No sé si veas el orden. El Señor le dijo,
No andaba Ananías, ¿quién quiere el Espíritu? Vengan, acá están las manos para todos. No, el Señor le dijo, va y póngale las manos. ¿Y quién le dio el Espíritu? ¿Ananías le dio el Espíritu? No, el Señor. El Señor. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Pedro, Pedro, van a venir de parte de Cornelio? Y, oye, pero le dijeron después a Pedro, ¿y qué andas haciendo con los gentiles y todo? Pues el Señor dijo. El Señor es el que lo da a quien quiere. Sí, Él es el que lo da. De eso se trata el libro de Hechos. Mira unos poquitos pasajes, Hechos 8:29. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No dijo Felipe, ay, le voy a predicar. Dijo el Espíritu. Hechos 10, es el que te decía ahorita, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, levántate y no dudes en ir con ellos. Cuando regañaron a Pedro en el 11:17 dijo, pero si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y esto está por todo el libro de Hechos. En Hechos 13:2 dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Es decir, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu es el que manda. Sí, Dios es el que manda. Dios es el que da el Espíritu al que Él quiere. Oye, pero ahí lo daba con las manos. No, las manos no pasaban nada. Dijo, tú ve y ponle las manos a Saulo. No le dijo, y luego el Espíritu va a salir de ti y se va a meter a él. No, yo le voy a dar el Espíritu. Hoy se puede hacer igual. No, porque después de eso, el Señor estableció el camino. Hoy tienes que escuchar el Evangelio, creerlo, arrepentirte, y vendrán tiempos de refrigerio. Ese es el orden de la Biblia. Ese es el orden de la Biblia en cuanto a la imposición de manos para que alguien reciba o no el Espíritu Santo. Hermano, déjate de esas cosas. ¿Qué pasa cuando vas al frente a que te pongan las manos? ¿Qué recibes? ¿Qué recibes? Ahora los que se caen. Oye, hermano, ¿por qué cada domingo te caes, se te salte, te anda fugando el Espíritu? ¿No? Sí, oye, él sí me lo pasa, yo lo sentí, pero lo sentiste el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo. No, mi hermano. Hechos 5:32, Él da el Espíritu al que obedece. Él da el Espíritu, ¿sí? Oye, yo quiero que mi familia reciba el Espíritu. ¿Qué manda la Biblia? Ve a los final de los 4 evangelios, hay un mandamiento. Ir por todo el mundo y pónganle las manos a todos. No dice así, ¿verdad que no? Ese es el mandamiento a todos los que amas y quieres que sean salvos. Y tú también, pastor. Esto tenemos que hacerlo en las iglesias. Tú quieres que tu iglesia sea llena del Espíritu Santo. No se trata de saltar, ni de danzar, ni de declarar, ni de decir, oh, bajó el fuego. No, hermano, se trata de predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Y cuando la gente lo crea, vendrá del cielo el Espíritu Santo sobre las personas. Eso es lo que enseña la Biblia sobre la imposición de manos. Ojalá y te haya sido de bendición. Nosotros nos escuchamos, si el Señor lo permite, la próxima semana, jueves a las 6 de la tarde, miércoles a las 7:30. Dios te bendiga.